Y para este tema vamos a platicar directamente con el doctor Marco Antonio Rayón. El doctor Marco Antonio es cirujano oftalmólogo, especialista en retina y vitrio. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Código Salud. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre la principal causa de ceguera que es reversible, como tú bien ya lo mencionaste, que es la catarata. Y vaya, ¿por qué se presenta? Porque finalmente entendemos, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que, así como hablábamos del tabaquismo hace unos minutos, que impacta de manera importante no solo a los pulmones, sino a muchísimas partes del cuerpo, también el efecto de la diabetes es impresionante con el organismo. O sea, se va a la piel, se va a los pies, a la circulación, etcétera, etcétera, a los riñones. ¿Cómo afecta de manera directa a la salud visual? Que no solo se enfoca en lo que es la retinopatía, sino también en la presencia de cataratas. ¿Por qué y de qué manera, doctor? Así es, miren, precisamente la afección que se produce a nivel ocular por las elevaciones que ocurren con los niveles de azúcar en el organismo, produce que una estructura que se encuentra dentro de nuestro ojo, que se conoce como cristalino, pierda su transparencia. Esta pérdida de transparencia ocurre porque al elevarse los niveles de glucosa dentro del cuerpo de los pacientes, la glucosa literalmente viaja dentro del cristalino. Una vez que viaja dentro del cristalino, lo normal sería que volviera a regresar hacia la parte externa y el cristalino conservara su transparencia. Desafortunadamente, cuando un paciente con diabetes tiene niveles descontrolados de glucosa, este paso de azúcar dentro del cristalino y salida, hay un momento en el que el propio organismo no puede condicionar que sea reversible y se produce una opacidad dentro del cristalino. Este tipo de situaciones pueden llegar a ser tan súbitas en un paciente, un ejemplo que hay pacientes que se les llega a subir la glucosa a 300, 400, 500 y si esta glucemia les queda elevada alrededor de 2 o 3 días, se les forma una catarata de manera irreversible y el paciente pierde la visión. Y vaya, nos comentas que se trata más en casos, por ejemplo, de personas que no tienen un control directamente de su glucosa. Un paciente con diabetes que está controlado, que sus niveles están bien, que tiene, digamos, una alimentación sana, hace directamente la referencia y obedece de alguna manera a su médico. ¿Es una persona que puede evitar la aparición de una catarata? Así es, miren, hay algo muy importante que me gustaría resaltar, que la catarata es parte del envejecimiento normal del ojo. Todos, absolutamente todos, si vivimos lo suficiente, desarrollamos cierto grado de catarata. Esto se empieza a producir más o menos a partir de los 60 años. Evidentemente, como ustedes saben, hay pacientes que tienen un control perfecto de glucosa y tienen una vida normal. Y exactamente lo mismo ocurre a nivel ocular. Si el paciente tiene un control apropiado de glucosa, absolutamente nunca va a tener ninguna afección a nivel de sus ojos. Si les recalco que parte del envejecimiento normal es el desarrollo de catarata. Muchos pacientes, si algún diabético está siguiéndonos o alguno sabe sobre esta información, son pacientes que cuando se les sube la glucosa, literalmente el estado de refracción, es decir, la graduación del ojo cambia. Entonces son pacientes que cuando se sube la glucosa, ven borroso, la glucosa se establece en la normalidad y otra vez vuelven a ver bien. Pero sí, o sea, si un paciente tiene un control apropiado de su glucosa, no va a desarrollar una catarata severa hasta el momento que su edad y su cuerpo lo haya desarrollado. Muy bien, doctor, ¿te parece si hacemos una pausa aquí en Código Salud? No nos tardamos, son cuestión de segundos, pero regresamos y continuamos platicando sobre este tema. ¿Estás en Código Salud? No nos tardamos, estamos hablando del efecto que tiene la diabetes en la salud visual con la aparición de cataratas. Regresamos.
Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Regresamos a Código Salud. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Rayón. Él es cirujano oftalmólogo, especialista en retina y vítreo. Y el tema es básicamente el efecto que tiene la diabetes en la salud visual, específicamente con la aparición de cataratas. Doctor, ya nos comentabas que la catarata aparece, es un efecto que tenemos, es una situación que se va a venir presentando de manera regular por el efecto del envejecimiento. Así es. ¿No? Las personas de manera general, en algún momento vamos a presentar algún tipo de catarata, ¿no? Pero con diabetes, esto, digamos, el riesgo o el porcentaje de su aparición, pues bueno, se incrementa. ¿Hay solución? ¿Se puede corregir? ¿Hay tratamiento? Platícanos de esta parte. Sí, el tratamiento es 100% quirúrgico. Aquí es importante recalcar que no existen gotas, no existe algún tipo de medicamento que revierta. Una vez que la catarata se formó, es decir, una vez que ya existe una opacidad en el cristalino, el tratamiento debe de ser quirúrgico. Esta opacidad suele ser variable, hay veces que las opacidades son pequeñas y la disminución de la agudeza visual puede ser del 20%, 30%, hasta llegar a un grado de severidad en la que el paciente puede ver prácticamente bultos o solamente percibir luz. Les hablo de esto porque dependiendo de la severidad de la catarata es la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. Actualmente esto ya está muy avanzado y se realiza de forma general una técnica que se conoce como facoemulsificación de catarata. A través de incisiones de 2 milímetros de largo, uno realiza la cirugía, se coloca un lente plegable y el asunto se soluciona. Y en esta cirugía, ¿ustedes retiran la catarata? Es como, digamos, para que lo tengamos entendido, es como si fuera un velito, ¿no? Es un velito que sí, se forma. Más que un velito, es una estructura que tiene una forma en elipse, que es más o menos como un círculo. De forma sencilla uno les podría explicar que es como un coco, por así decirlo. Ajá. O sea, este coco está dentro del ojo, lo que hacemos es quitar la cápsula como si se quitara la parte superior, se vacía el coco por completo y donde se queda un soporte que es una cápsula y en esa cápsula se introduce un lente intraocular. Esta técnica ya lo que hacemos actualmente es con un aparato, es con un ultrasonido que deshace la catarata y al mismo momento lo va aspirando por las dos pequeñas incisiones que uno realiza. ¿Cuál es la función del lente intraocular que se implanta en el ojo del paciente? El lente intraocular sustituye el lente natural de nuestro ojo. Todos tenemos dentro de nuestro ojo un lente que tiene aproximadamente una graduación de 20, es elevadísima. Un paciente, si uno lo opera, le quitas la catarata, pero no le pones un lente intraocular, no ve, porque la necesidad de graduación es elevadísima. Forzosamente hay que introducir el lente. Forzosamente hay que introducir el lente siempre que se pueda realizar este tipo de procedimiento. ¿Y en qué porcentaje, doctor, la persona con este padecimiento recupera la vista? Es muy elevado. Si el paciente no tiene ningún daño en su retina, que es la parte nerviosa que recibe lo que vemos y se lo manda al cerebro. ¿Qué es lo que genera la retinopatía diabética? Exactamente, que es el daño. Cuando la retina se daña no hay forma de recuperarlo, pero si la retina del paciente está bien, nosotros revisamos al paciente y lo único que tiene es la catarata, la posibilidad de recuperación visual es hasta el 100%. Altísima, es como si prácticamente se curara de la misma. Sí, literalmente vuelven a ver los pacientes. Hay personas que aún así con la colocación del lente intraocular necesitan todavía, por ejemplo, lentes de armazón. ¿Por qué se hace esto? Así es, lo que pasa es que la mayoría de los lentes que colocamos dentro de los ojos solo pueden corregir un tipo de defecto refractivo. Ustedes conocen que existe miopía, hipermetropía, astigmatismo. Así es. Entonces, hay muchos tipos de lentes que colocamos, pero en la mayoría de las ocasiones no se puede corregir la totalidad de la graduación y solamente se coloca una parte. De manera general, el tipo de lente intraocular que se coloca en la mayoría de las veces solo corrige la visión lejana. El paciente requiere utilizar lentes de vista cercana, para leer, progresivos, checar algunas instrucciones, cosas que tenga que hacer de cerca, digamos, la visión de cerca. Para eso las personas entonces necesitan unos lentes de armazón. Pero bueno, eso ya directamente el especialista lo comenta directamente con cada persona, ¿no? Con cada paciente. Nos preguntan si es muy complicada la cirugía y qué tan accesible es. La accesibilidad ya actualmente es muy elevada. Desafortunadamente, todavía en las zonas rurales no hay este tipo de aparatos, se requiere un equipo especializado. Un oftalmólogo bien entrenado durante su etapa de formación realiza esta cirugía en 15, 10 minutos. Rapidísimo, doctor, es algo muy avanzado ya. Gotitas únicamente como anestésico y son 10 a 15 minutos en la cirugía. El problema sí es el acceso porque los insumos que se utilizan sí llegan a ser un poco costosos, pero ya cada vez esto ha venido con el advenimiento de la tecnología, cada vez es más y más y más accesible. A veces existen campañas, uno puede operar 20, 30 pacientes en un día y absolutamente sin ningún problema, pero ya actualmente es muy accesible. En la mayoría de los centros
oftalmológicos y hospitales institucionales se cuenta con el equipo necesario para realizar De manera particular cirugías. y en el sector salud ya hay, digamos, este tipo de tecnología para que la gente la conozca y pueda accesar a ella. ¿Cuál es la posibilidad de que una vez que una persona ya fue operada, que ya le colocaron el lente intraocular, incluso si se le colocó en ambos ojos, es posible que vuelva a aparecer una catarata más adelante o ya no? No. La catarata, les reitero, es parte de la opacidad del cristalino, que es el órgano natural del ojo. Una vez que se elimina, no se vuelve a desarrollar catarata. Lo que ocurre en ocasiones es que el soporte que yo les platicaba, donde se coloca el lente, con el paso del tiempo se opaca. Esto en ocasiones produce que el paciente vuelva a disminuir su visión, pero se realiza un procedimiento con un láser donde se abre el soporte que se opacó y el paciente vuelve a recuperar la visión, pero no es una catarata específicamente afirmándolo que vuelva a producirse, no ocurre. Oye, doctor, y con tu experiencia, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que más se acercan contigo para que se les realice este tipo de cirugía para corregir este asunto de las cataratas en personas con diabetes? Primordialmente, no tanto por la edad, sino más bien ligadas al padecimiento que es la diabetes. ¿Son más hombres, son más mujeres y aproximadamente en qué rango de edades están? Desafortunadamente esto ocurre muy frecuentemente en edades productivas. O sea, los pacientes que operamos por catarata por diabetes son personas que están entre 40 y 60 años. Tan jóvenes finalmente. Son jóvenes, son personas jóvenes. Sí, son personas jóvenes. A veces llegan, que ya perdieron un 40 o un 50% de visión y siguen laborando activamente. Muchas veces algunos son taxistas, profesores. Esto debe de quedar muy claro, que la catarata va disminuyendo la calidad visual. Es decir, el paciente puede ver un 20/20, la letra más pequeñita, pero no ve bien. Y les va bajando tan lentamente la visión que no lo notan. Entonces ya cuando llegan con uno tienen una disminución de la visión del 50 o del 60%, y es hasta el momento en el que llegan, pero es gente en edad productiva, entre 40 y 60 años es la gente que más operamos por catarata y por relacionado a diabetes. Y en este tema podemos hablar de prevención, pues prácticamente, como ya nos adelantabas, que es un asunto que también tiene que ver con la edad misma de la persona, ¿se puede evitar o simplemente hay que esperar a que no nos suceda? Sí, la forma de evitarlo, como la mayoría de las enfermedades, es preventivo, es una revisión ocular general. De manera habitual, todos deberían de someterse a los 40 años a una revisión ocular general para descartar cualquier patología, y los pacientes con diabetes, desde el momento en el que se les diagnostica la diabetes, en ese momento deben de recibir una valoración ocular completa. Ya de ahí uno parte para evaluarlos cada 6 meses, cada año, cada 2 años a lo mucho, dependiendo de los hallazgos que encontremos. Pero les reitero, con un control apropiado de glucosa, no se desarrolla una alteración significativa a nivel ocular como el resto del cuerpo. Pero volvemos a lo mismo, que también hemos comentado aquí en múltiples ocasiones, no vamos con ustedes los especialistas hasta que no nos sucede algo, hasta que estamos viendo borroso, hasta que tenemos como ese efecto del velito puesto y algo nos incomoda para leer de lejos, leer de cerca, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar más, ¿no?, en materia preventiva, en fomentar más la cultura de que cumpliendo los 40 años, doctor, pues acudamos con ustedes para hacer una revisión. No nos cuesta nada, nos quita a lo mejor 20, 35 minutos, una hora a lo mucho, pero ya tenemos información importante. Y si ya hay algo, anticiparnos y lograr, por ejemplo, corregirlo a tiempo. Sí, exactamente. El daño siempre es progresivo, empieza de leve, moderado, severo, y nosotros podemos identificar un daño leve en el cual el tratamiento es, mire, señor, tiene un daño leve, el tratamiento únicamente consiste en que tenga un control apropiado de sus niveles de glucosa. Así es. Doctor, te seguimos en redes sociales, cuentas con Facebook, Twitter o algún correo electrónico para que la gente pueda hacer contacto directamente contigo. Sí, nos encontramos en absolutamente todas las redes sociales, doctor Marco Antonio Rayón Rodríguez. Pueden localizarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier parte. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber mucho. estado con nosotros aquí en Código Salud.